Cristina, vamos a hablar de Cristina, que dentro de un rato va a estar, va a estar defendiéndose o va a estar acusando o vaya uno a saber qué forma retórica le va a dar a la furia que seguramente tiene contenida desde hace varios años, porque fue en esta causa, la del memorándum, quizá la más artera contra ella, no solo porque es una causa que nunca debió haber existido, porque no hay, digamos, es un delito que no tiene forma, desde el mismo momento en el que desde Interpol se negó que jamás se había pedido que se bajaran las alertas, y desde el mismo momento en el que uno comprende que el memorándum fue algo que votó el Congreso entero, no tiene, digamos, la ha tenido como protagonista con algunos agregados, como la muerte del canciller Timmermans en el medio. Ahora, Cristina es una figura que siempre ha irritado desde que comenzó. Les aviso que va a estar sonando el portero, vamos a hacer la columna igual, pero va a sonar. Es una figura que desde 1995, que asumió como senadora nacional, se ha dedicado a mover la estantería, como yo decía hace un rato, a mover la estantería en el sentido de tratar de agitar un escenario que ya estaba arreglado de antemano en muchos debates. En el 95 asumió como senadora nacional, y recordemos que el 95 fue el año en el que esta sociedad entera volvió a votar a Carlos Menem, ya sin sorpresa, como cuando había sido en el 89 y cuando se creyó que se votaba peronismo. En el 95 no, en el 95 se lo volvió a votar sabiendo que se estaba votando algo muy diferente. Y Cristina llegó al Senado a oponerse a lo que dictaba su propio bloque en hielos continentales, en la reforma laboral, en el Pacto Fiscal 2 y sobre todo en la reforma del Consejo de la Magistratura, que fue el proyecto. El bloque lo dirigía en ese momento Augusto Alsina, y el proyecto del Consejo de la Magistratura y su oposición terminante fue lo que determinó que fuera expulsada 2 años después, en el 97, de ese bloque. Es muy interesante tener idea de por qué se oponía a la conformación del Consejo de la Magistratura tal como fue aprobado después. Había una percepción de que votando un Consejo de la Magistratura en el que se permitieran que lo integraran legisladores y delegados, es decir, representantes de los colegios de abogados, básicamente, se dejaba entrar el lobby, porque los legisladores eran votados por el pueblo, pero en los colegios de abogados votan 4, como en la DAIA. Son 40 los que votan. Parece que representaran a la comunidad judía, y en realidad la DAIA es un organismo cuyos representantes son votados por no más de 50, 60 personas. Eso es todo lo que hay. Más allá de eso, había algo que a mí me parecía muy atractivo, a ver si lo encuentro. Sí, la primera vez que salió el nombre de Cristina en Clarín fue ese año, cuando Cristina empezó a pelearse a viva voz, como es su costumbre, frontalmente, y diciendo las cosas de una manera que a los varones no les gusta, que es en un tono que a los varones no les gusta que usemos las mujeres. Un orador con la misma potencia que Cristina hubiese sido reconocido como un gran orador. La potencia y la manera en que Cristina interpelaba siempre provocó rechazo dentro y fuera del bloque. Cuando ella empezó a oponerse a cómo estaba siendo presentado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, Alsina golpeó la banca y la llamó al orden. Y apenas salió, los periodistas fueron hacia ella a preguntarle
que había pasado, y la respuesta es histórica, nadie se la acuerda, pero es histórica. Esto no es un cuartel y yo no soy la recluta Fernández. Y al día siguiente fue la primera vez que pudo, que salió en la tapa de Clarín, Cristina, el título, "El bloque no es un cuartel". Después, una cosa que me parece que por la que no podemos dejar de pasar y que tiene que ver con la AMIA es que es tanto más certera esta denuncia cuando fue ella la principal trabajadora desde el Congreso y presidiendo la comisión de seguimiento, la comisión bicameral de seguimiento de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA en 1999. Ella se puso al frente de esa comisión, es decir, es alguien que ha seguido el tema de los atentados muy de cerca y poniendo el cuerpo de una manera muy fuerte. Se me acaba de ir un pedido, les aviso, pero bueno, no importa. El trabajo es el trabajo. Porque la comisión empezaba a investigar, pero el encubrimiento comenzó inmediatamente. Y esto es lo que es imperdonable de la DAIA, precisamente. El rol de Cristina, me decía cuando yo escribí el libro, uno de sus asesores, en esa comisión fue empujar, hacía quilombo y empujaba. Y este asesor me decía, yo me quedé con la sensación de que todo era escenográfico y el trabajo de Cristina consistía en empujar a fuerza de griterío y choques constantes los cartones de esa escenografía para ver si se podía llegar a ver algo de la verdad. Que es una imagen realmente muy interesante. En ese momento, en esa instancia de la causa, cuando desaparecieron los 66 cassettes del juzgado de Galeano, ¿no? En una noche en la que no había personal de guardia en el juzgado y se afanaron los 66 cassettes con escuchas del teléfono de Tejeldín, que fue el primer acusado de vender la camioneta. La sesión de la bicameral duró todo un día, desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana. En determinado momento llamaron a los policías que tendrían que haber estado de guardia y que no estuvieron, y por eso se afanaron los 66 cassettes con todas las pruebas. Por supuesto, después se comprobó que Galeano estaba perfectamente al tanto de que se iban a robar los cassettes. Pero en esa comisión, cuando empezaron a hacerles preguntas a los policías, como era todo escenográfico, porque muchos de los que estaban ahí ya sabían que tenían que parar de preguntar, porque el encubrimiento estaba en todas partes del gobierno menemista. Todos ahí sabían hasta dónde preguntar y cuándo empezar a callarse. Cuando empezaron todos a darse por satisfechos con las respuestas de los policías, Cristina siguió preguntando y preguntó y repreguntó hasta que uno de los policías primero empezó a tartamudear y después se puso a llorar. Y entonces cuando el policía ese se pone a llorar, Cristina le dice, como presidenta de la comisión, que compartía con Soria, con Carlos Soria, con el padre del actual ministro de Justicia, dice, bueno, tenemos que llamar al jefe de la Policía Federal, porque cuando el Cana se pone a llorar, hay que llamar al jefe de la Policía Federal. Soria le dice, bueno, tomo nota, y era la madrugada, y ella le dice, no, ¿qué nota? Que lo vayan a buscar ahora. Y lo llevaron a Pacero, Juan Carlos Pacero, era el jefe de la policía, y lo mandaron a buscar. Y ahí finalmente cuando llegó Pacero, empezó también a transpirar, lo confrontaron con lo que había dicho los policías, y Pacero es la primera vez que admite ahí esa madrugada, y refiriéndose básicamente al atentado a la embajada, que se habían cometido negligencias y errores administrativos en la Policía Federal. Es decir, admite que algo habían hecho mal y faltaba saber si lo habían hecho mal a propósito o no. Hay otro tema de las causas de la embajada y de la AMIA que me parece que también es relevante, porque después de esto de Pacero, esa bicameral, la instancia de Cristina, pide una reunión en la CIDE con el departamento de la CIDE que estaba abocado a la investigación
de los atentados, que por supuesto, imagínate lo que era la CIDE en la época de Manzorregui, atentado, Menem, hacían como que investigaban, digamos. Bueno, va una comisión de legisladores, entre ellos la vicepresidenta. Y el relato es muy divertido en realidad, porque había una mujer agente que era la que comandaba a ese equipo que hacía como que investigaba los atentados. Por supuesto que era gente que estaba acostumbrada a que nadie les hiciera ninguna pregunta en serio. O sea, estaban adentro de la CIDE, sabían que tenían que hacer como que trabajaban, pero que nunca nadie les iba a hacer una pregunta en serio. Llegó Cristina, empezó a preguntar en serio. Y el relato que quedó para la anécdota es que esa mujer que comandaba el equipo de la CIDE, durante las 2 horas, 3 horas que estuvo Cristina haciendo preguntas, se bajó un blister de vallaspirina entero. Porque la ponía tan nerviosa con las preguntas que la mina no podía contestar, que finalmente, es decir, es alguien que, si no es la que más le pasa raspando, desde el sistema político argentino, una de las personas que más ha activado por la verdad, que más ha activado por mover la escenografía, que más ha activado por correr la escenografía del encubrimiento. El encubrimiento involucró al Estado argentino, a funcionarios, a legisladores, todo eso ha quedado en una pantalla. Y finalmente, bueno, para redondear un poco el tema sobre su figura, lo que decía yo al principio, Cristina tiene características que por supuesto que nos pertenecen y que las mujeres las tomamos y las reivindicamos, pero no es el tono, no es el estilo, no es la manera en el que el patriarcado quiere que seamos las mujeres. Las mujeres estamos adiestradas de alguna manera, incluso en lugares de cierto poder, a tener un límite, a tener un techo. Y esta mujer tiene mucha potencia, no tiene techo de cristal, porque además tuvo un compañero que nunca le puso techo, entonces no tiene techo de cristal, no tiene ese límite que tenemos por ahí otras mujeres que decimos, bueno, ya fui muy lejos, hasta acá llegué, hice bastante, ya está. Ella no tiene ese tipo de límites, y creo que es lo que esta sociedad no le perdona, porque además, y para redondear, la política para esta mujer ha sido siempre la herramienta de cambio por excelencia. En los 70 ella y su marido dieron un debate abierto, público, conocido, en contra de la militarización de la política. Nunca creyeron en la lucha armada, nunca participaron en la lucha armada, y eso hizo que toda la expectativa, justamente la potencia transformadora y de cambio del riñón del primer peronismo, que es el que cultivó el peronismo revolucionario, estuviera depositado y planificado para ser llevado adelante a través de la política. Y nosotros vivimos en una democracia con muy poco de real todavía, en términos de representación. Creo que en sus 2 gobiernos, porque Néstor fue conciliador, pudo zafar de la grieta, porque venía a pagar, venía a desendeudar, venía a salir del infierno. A la que les tocaron las peleas más grandes fue a ella, era mujer, tiene un estilo se dice que tiene poca cintura política para la articulación, es una crítica que hemos escuchado mucho. Hay que ver cuánto le dejan articular a una mujer, no es lo mismo tratar de articular y de negociar para un hombre que para una mujer. Hay la política argentina, el gremialismo argentino, todavía sectores muy importantes de la vida argentina están absolutamente cerrados todavía para que esas discusiones frontales, sin chicana, sin el negocio atrás, sin el retornito, sin lo que todos sabemos que circula siempre, que siempre ha circulado en la política argentina, siempre la ficha de cambio. Cristina no tiene ficha de cambio.
Cristina dice lo que quiere y para dónde quiere ir. Es de una sola faz. Al que le gusta, la ama, y al que no le gusta, la detesta. Es una figura central de la historia argentina.